Hay un cansancio que se nota y hay un cansancio que no se ve. El primero se ve en los ojos, en la espalda, en los pasos lentos, en la manera en que uno se sienta y suspira. Pero el segundo, el más peligroso, no siempre se nota. Es el cansancio del alma. Es ese que no se arregla con dormir 8 horas. Es ese que no se quita con un café bien cargado. Es ese desgaste secreto que te hace sonreír por fuera mientras por dentro sentís que vas arrastrando una piedra. Yo no sé quién está escuchando esto ahora mismo, pero sí sé una cosa: hay gente que llegó a este mensaje con el alma raspada, hay gente que sigue funcionando pero ya no disfruta, gente que sigue creyendo pero con la fe temblando, gente que sigue sirviendo pero con las manos cansadas, gente que sigue orando pero con la sensación de que sus palabras chocan contra el techo y se caen. Y lo más tremendo es que a veces ni siquiera sabes en qué momento te empezaste a desgastar. No fue una sola tragedia, no fue un solo golpe, no fue una sola mala noticia. Fue el día tras día, fue la presión acumulada, fue la suma del miedo, la espera, la responsabilidad, la incertidumbre, la exigencia, la deuda, el conflicto, el diagnóstico, el silencio de Dios, el hijo que no cambia, la puerta que no se abre, la familia que no entiende, la oración que todavía no tiene respuesta. Y uno llega a ese punto donde ya no dice: Señor, dame más visión. Uno llega a ese punto donde dice: Señor, dame fuerza para terminar el día. Porque hay momentos en la vida en que uno ya no está pidiendo alas para volar, está pidiendo piernas para no caerse. Ya no está pidiendo un aplauso, está pidiendo aire. Ya no está pidiendo una plataforma, está pidiendo sostén. Y ahí es donde el cielo irrumpe con una verdad que el infierno quiere que olvides. Dios no solo bendice a los fuertes, Dios se especializa en sostener a los cansados. Escúchame bien. Dios no administra su poder como si fuera un premio para los impecables. Dios no dice: voy a darle fuerza al que nunca llora, al que nunca duda, al que nunca se quiebra. No. La Escritura dice en Isaías 40:29 que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No dice al que tiene pocas. No dice al que todavía conserva una reserva. Dice al que no tiene ningunas. Y eso cambia todo. Porque significa que cuando vos llegás al borde, Dios recién está empezando a mostrarte que su poder no depende de tu reserva humana. Hay gente que se siente culpable por estar cansada. Piensan que si están agotados es porque algo hicieron mal, porque si tuvieran más fe, más disciplina, más unción, más carácter, no estarían así. Pero la Biblia no avergüenza al cansado. La Biblia no humilla al desgastado. La Biblia no ridiculiza al quebrado. La Biblia lo toma de la mano y le dice: no sos menos hijo por estar agotado. No sos menos espiritual por llorar. No sos un fracaso porque llegaste al límite. Hay estaciones en la vida donde el desgaste no significa derrota, significa que llevas tiempo peleando. Porque no nos desgastamos por no hacer nada. Nos desgastamos porque estuvimos resistiendo, nos desgastamos porque seguimos empujando, nos desgastamos porque sostuvimos lo que nadie veía. Nos desgastamos porque cuidamos a otros mientras nosotros mismos nos vaciábamos. Nos desgastamos porque quisimos ser fuertes para todos y un día descubrimos que también necesitábamos que alguien nos sostuviera a nosotros. A veces el desgaste viene por la rutina. Y no hablo de una rutina aburrida, hablo de la rutina pesada. Levantarte, trabajar, resolver, apagar incendios, pagar cuentas, escuchar problemas, ordenar la casa, cumplir compromisos, cuidar a los tuyos, volver a intentar, volver a creer, volver a empezar. Y mientras haces todo eso, nadie te ve la lucha interna. Nadie sabe cuántas veces tragaste saliva para no llorar. Nadie sabe cuántas veces dijiste estoy bien cuando por dentro estabas hecho pedazo. Nadie sabe cuántas veces te encerraste en un baño, en un auto, en una habitación solo para respirar un poco y seguir. Y aún así, el Señor no te perdió de vista. Eso quiero que te quede grabado. Dios no se distrae con la multitud y se olvida del que está cansado. El cielo no funciona así. A veces vos no sentís su presencia, pero su mirada sigue sobre vos. A veces vos no escuchás una respuesta, pero su mano sigue sosteniendo procesos invisibles. A veces vos no entendés por qué tarda, pero eso no significa que te abandonó. Significa que sigue siendo Dios incluso en el silencio. La gran tentación del cansancio no es solo dejar de hacer cosas. La gran tentación del cansancio es empezar a pensar mal de Dios. Es empezar a decir, capaz que el Señor está con otros, pero no conmigo. Capaz que el Señor fortalece a otros, pero a mí me dejó a mitad de camino. Capaz que el Señor escucha a otros, pero mis oraciones ya ni le interesan.
Y ahí es donde hay que frenar un momento y recordarle al alma lo que la palabra ya dijo. Isaías no dijo que los muchachos tendrán fuerza para siempre. De hecho, el texto dice que aún los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso significa que la fuerza de Dios no está reservada para los naturalmente resistentes, está disponible para los que aprenden a esperar en Él. Y acá hay que detenerse, porque a veces confundimos esperar con quedarse cruzados de brazos, pero esperar en el Señor no es resignación. Esperar en el Señor no es tirarse en un rincón y decir, bueno, algún día Dios hará algo. Esperar en el Señor es dependencia activa, es buscarlo cuando no tenés ganas, es seguir orando cuando no sentís nada, es apoyarte en su palabra cuando tus emociones van en otra dirección, es decirle, no puedo conmigo mismo, así que me aferro a vos. Esperar en el Señor es volver al manantial cuando ya no te queda agua propia. A mí me conmueve que la promesa no dice que te va a devolver tus fuerzas viejas, dice que te dará fuerzas nuevas, porque hay temporadas donde las fuerzas de antes ya no sirven. Con la batalla que tenés hoy, no alcanza con la versión de vos que sobrevivió ayer. Necesitas una clase nueva de resistencia, necesitas una nueva manera de mirar, necesitas una paz más profunda, necesitas otra dependencia, necesitas una fortaleza que no sea orgullo maquillado, sino gracia encarnada. Fuerzas nuevas, no maquillaje espiritual, no entusiasmo pasajero, no adrenalina emocional, fuerzas nuevas. Hay gente que vive a puro impulso y el impulso sirve para un rato, pero vos no podés sostener una temporada larga con pura emoción. Necesitas raíz, necesitas cielo, necesitas palabra, necesitas presencia, porque hay cargas que no se levantan con motivación, se levantan con comunión. Por eso Jesús aparece en Mateo 11:28 con una invitación que todavía suena como agua en la garganta reseca. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué ternura tiene ese versículo, qué fuerza tiene. No dijo, vengan los impecables. No dijo, vengan los que ya resolvieron sus traumas. No dijo, vengan los que no se equivocan. Dijo, vengan los trabajados y cargados. O sea, traigan el agotamiento, traigan el peso, traigan la mochila, traigan la mente saturada, traigan el corazón cansado, traigan la ansiedad, traigan el ruido interno, traigan la decepción, traigan el luto, traigan el fracaso, tráiganlo a mí. Jesús no ofrece descanso como ofrece el mundo. El mundo dice, escápate unos días, cómprate algo, distraete, cámbiate de ambiente. Y no estoy diciendo que descansar mal sea pecado, al contrario. El cuerpo necesita pausas, el alma necesita aire, la mente necesita silencio. Pero hay un desgaste que ni las vacaciones curan. Vos podés volver de un viaje y seguir vacío. Podés dormir más horas y seguir cansado por dentro, podés tomarte un descanso físico y seguir peleando con una fatiga espiritual. Por eso Jesús no dice, vengan a un sistema, dice, vengan a mí. Eso es decisivo. El descanso bíblico no es solo una pausa, es una persona. El reposo del alma no viene únicamente por parar actividades, viene por acercarse a Cristo, porque el alma no se restaura solo cuando baja el ritmo, sino cuando vuelve a su pastor. Salmo 23:3 dice, confortará mi alma. Esa expresión tiene la idea de restaurar, devolver, refrescar, hacer volver, como si Dios tomara tu interior cuando se salió de eje, cuando se secó, cuando se quebró, cuando perdió el pulso, y lo volviera a colocar en su sitio. Y eso nos pasa mucho. El alma se nos sale del lugar, seguimos funcionando pero descentrados, seguimos trabajando pero sin paz, seguimos creyendo pero sin gozo, seguimos caminando pero sin respiración espiritual. Y el Señor dice, yo restauro, yo regreso el alma a su centro, yo la refresco, yo la vuelvo a alinear. No hay terapeuta humano que pueda reemplazar la obra profunda del buen pastor en el corazón herido. Hay herramientas valiosas, hay consejo sabio, hay ayuda profesional que Dios también usa, pero el centro de la restauración del alma sigue siendo el Señor. Hay gente escuchándome que está cansada de pelear batallas invisibles, cansada de ser la fuerte de la familia, cansada de ser el sostén emocional de todos, cansada de pensar demasiado, cansada de no apagar la mente, cansada de esperar noticias que no llegan.
cansada de pedirle a Dios por la misma situación. Y el Señor no te está diciendo exagerás, te está diciendo vení. Eso me desarma. Porque a veces nosotros llevamos a Dios nuestras versiones editadas. Vamos con discurso, con formalidad, con compostura, con frases correctas. Pero el Cristo de Mateo 11 no le teme al cansancio humano. Él no se escandaliza por tu agotamiento. Él no se alarma porque llegaste roto. Él justamente llamó a los cargados. Y mira qué curioso. Después dice, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, pareciera una contradicción. Vengan a descansar y tomen mi yugo. Pero no es contradicción. Es redención del peso. Porque ya llevabas un yugo. Ya estabas cargando. El problema no es que no cargabas nada. El problema es que estabas cargando solo o estabas cargando pesos equivocados. El yugo de Cristo no es opresión religiosa. No es reglamento asfixiante. No es más culpa, no es más miedo. Es discipulado íntimo. Es aprender a caminar bajo la dirección de alguien que sabe llevar carga sin quebrarse y sabe sostener a los que van a su lado. Jesús no promete una vida sin responsabilidades. Promete una carga distinta, una carga acompañada, una carga gobernada, una carga donde ya no tenés que fingir autosuficiencia, una carga donde ya no tenés que ser tu propio Salvador. Y por eso su yugo es fácil y ligera su carga. No porque la vida se vuelva simple, sino porque Él la lleva con vos. Ahora, hay un pasaje que me conmueve de manera especial cuando pienso en el desgaste del día, 1 Reyes 19. Elías acaba de vivir una gran victoria espiritual, acaba de ver fuego descender, acaba de confrontar a falsos profetas, acaba de ponerse de pie con valentía, y sin embargo un capítulo después está debajo de un enebro queriéndose morir. Eso solo ya nos tendría que enseñar algo inmenso. Una gran victoria pública no impide una gran crisis privada. La unción no anula la humanidad. El ministerio no elimina el agotamiento. La fe no te convierte en piedra. Hay gente que cree que si un hombre o una mujer de Dios está cansado, deprimido o quebrado, entonces toda su vida espiritual fue falsa. Pero Elías era profeta y aún así colapsó. Corrió, se sentó debajo de un árbol y dijo, basta ya, oh Jehová. A veces uno llega a ese punto, a veces no querés un sermón, querés que pare el ruido. A veces no querés otra responsabilidad, querés dormir un poco sin culpa. A veces no querés que te exijan otro esfuerzo de fe. Querés dejar de sentir que todo depende de vos. Y qué hermoso es ver cómo Dios trata a Elías. No llega con un regaño, no llega con un dedo acusador. No le dice, ¿y tu fe dónde quedó? No le da una conferencia sobre liderazgo. Primero le da sueño, luego le da pan, luego le da agua y después le vuelve a dar pan. ¡Qué Dios más sabio! Porque hay momentos en que la respuesta más espiritual es descansar. Hay temporadas en que el alma no necesita más ruido religioso, necesita ser atendida por la ternura de Dios. Escúchame bien, porque esto puede liberarte. No todo cansancio se resuelve reprendiéndolo. Hay cansancios que se resuelven descansando en la presencia de Dios, comiendo pan del cielo, tomando agua de la palabra y permitiendo que el Señor te reordene por dentro. Elías aprendió algo bajo ese árbol. La debilidad no espanta a Dios y vos también tenés que aprenderlo. No le ocultes a Dios tu fatiga, no la disfraces, no la niegues, llévasela tal como está. Decile, Señor, esto es demasiado para mí. Porque el ángel le dijo a Elías algo tremendo. Largo camino te resta. Como diciendo, sí es demasiado para vos, pero no es demasiado para mí. Y yo te voy a dar lo necesario para la siguiente etapa. Eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros. No siempre nos muestra el mapa completo, nos da pan para hoy, nos da gracia para hoy, nos da aliento para hoy. Nosotros queremos combustible para los próximos 10 años y el cielo muchas veces responde con misericordia fresca para este amanecer. Por eso Lamentaciones 3, 22 hasta 24 es tan poderosa. En medio de un libro lleno de dolor, ruinas y lágrimas aparece esta declaración. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No dice nuevas cada década, no dice nuevas cuando vos te portás impecable, no dice nuevas cuando ya lo entendiste todo, dice nuevas cada mañana. O sea, cada día trae su propia provisión de misericordia. Cada amanecer viene con una medida fresca de gracia y yo sé que hay mañanas pesadas.
Mañanas donde apenas abrís los ojos y ya te acordás de lo que te duele. Te acordás de lo que falta. Te acordás de la llamada pendiente. Te acordás del problema. Te acordás del rostro. Te acordás de la cuenta. Te acordás del examen médico. Y antes de poner un pie en el suelo ya sentís el peso del día. Pero Dios dice, no uses la misericordia de ayer para la carga de hoy. Vení otra vez. Hay misericordia nueva. Esto es glorioso porque significa que la gracia de Dios no es un stock viejo, no es un remanente, no es una propina del cielo, es provisión fresca. Y algunos tienen que escuchar esto con toda claridad. No estás sobreviviendo por la fuerza de tu personalidad, estás siendo sostenido por misericordias que se renuevan aunque vos no las veas. A veces uno cree que si el día fue duro, al otro día ya no va a poder. Y sin embargo amanece, respirás, abrís los ojos, seguís caminando. ¿Por qué? Porque hay misericordia nueva. No siempre la sentís como electricidad. A veces se manifiesta como algo sencillo. Te levantaste, seguiste, no te quebraste del todo. Todavía podés orar, todavía podés decir Señor, todavía tenés una chispa de fe. Eso ya es misericordia. Y cuando Pablo escribe en 2 Corintios 4, 16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pareciera que nos mete en la tensión de la vida real, porque sí, por fuera nos gastamos. El cuerpo se cansa, la mente se fatiga, el rostro acusa recibo, las luchas pasan factura, el tiempo deja huellas, las pérdidas lastiman, la presión erosiona. Pablo no niega nada de eso. No dice, si tenés fe no sentís desgaste, no. Dice, hay desgaste afuera, pero hay renovación adentro. Qué frase tremenda, se renueva de día en día. Ahí aparece esta idea de renovación interior de una obra de Dios que va por dentro. No siempre cambia de inmediato la circunstancia, pero cambia tu capacidad de atravesarla. No siempre quita la batalla al instante, pero te vuelve otro en medio de la batalla. No siempre seca la tormenta en el minuto que vos querés, pero fortalece el mástil para que no te partas. Y esto es profundo porque muchos de nosotros pedimos que Dios cambie primero lo de afuera, pero a veces Él empieza renovando lo de adentro. Nosotros queremos que saque a Goliat del valle y Dios empieza haciendo de David alguien más firme. Nosotros queremos que desaparezca la crisis y Dios comienza sanando la raíz del temor. Nosotros queremos que se acomoden todas las piezas y Dios empieza renovando la mirada. Y cuando la mirada cambia, todo empieza a reubicarse. La palabra renovación interior nos recuerda que Dios no se limita a darte un empujón emocional. Él trabaja a nivel de corazón, de mente, de espíritu. Hay una renovación que el Señor hace silenciosamente. No siempre con estruendo, no siempre con manifestaciones espectaculares. Muchas veces en el secreto, muchas veces mientras llorás, muchas veces mientras no entendés, muchas veces mientras seguís sirviendo, muchas veces mientras pensás que no está pasando nada y sin embargo algo se está reconstruyendo. Yo creo que hay personas que están escuchando esto y sienten que por fuera todo se fue desgastando, tal vez la salud ya no es la misma, tal vez la energía ya no es la de antes, tal vez te cansás más rápido, tal vez el duelo te comió el ánimo. Tal vez la decepción te limó la ilusión, pero la promesa sigue de pie. El hombre interior puede ser renovado día tras día. Dios todavía sabe hacer brotar vida donde otros solo ven desgaste. Ahora bien, hablemos claro. El desgaste también tiene una dimensión espiritual muy concreta. No todo cansancio es falta de sueño. A veces es exceso de carga mal administrada. A veces es vivir resolviendo todo en la carne. A veces es querer salvar a todos. A veces es no poner límites. A veces es pensar que si vos no lo haces, nadie lo hace. A veces es confundir obediencia con hiperactividad. Y hay gente que se quema no porque Dios les pidió demasiado, sino porque agregaron al llamado de Dios exigencias que Dios nunca pidió. Jesús nunca te pidió ser omnipresente. Ese trabajo ya está ocupado. Jesús nunca te llamó a cargar el mundo en la espalda. Él ya llevó el pecado, la culpa y el peso último en la cruz. Jesús no te pidió ser el Mesías de tu casa, de tu iglesia, de tu empresa, de tu familia. Te pidió seguirlo. Y seguirlo incluye aprender a descansar en Él. Hay cansancios nobles, pero también hay cansancios fabricados por nuestra falsa sensación de control.
Por eso una de las cosas más espirituales que podés hacer en una temporada de desgaste es revisar qué estás cargando que Dios no te dio. Porque hay cruces legítimas y hay mochilas inventadas. Hay responsabilidades santas y hay complejos de Salvador. Hay compromisos necesarios y hay culpas innecesarias. Y el Señor quiere enseñarte a distinguirlos. Porque si no distinguís, terminás agotado por fidelidades mal enfocadas. Y acá entra otro texto poderoso, Éxodo 17. Moisés está en la cumbre con las manos levantadas mientras Josué pelea en el valle. Y la Escritura dice que mientras las manos de Moisés estaban arriba, Israel prevalecía, pero cuando se cansaba prevalecía Amalek. ¡Qué imagen brutal! Hasta Moisés se cansó, el intercesor se cansó, el líder se cansó, el hombre que había visto el mar abrirse se cansó, el hombre de los milagros se cansó. Y la solución de Dios no fue decirle, Moisés, esfórzate más. La solución vino por medio de Aarón y Hur, que le sostuvieron las manos. ¿Qué mensaje para nosotros? Hay batallas que no se ganan solo con buena intención, hay luchas donde necesitas comunidad. Hay momentos en que tu oración es sincera, pero tus manos tiemblan. Hay temporadas en que sí querés seguir creyendo, pero necesitas que alguien te ayude a mantener los brazos en alto. Y no deberías avergonzarte por eso. El orgullo dice, yo puedo solo. La madurez dice, necesito ayuda. ¿Cuántos hijos de Dios están perdiendo fuerzas por querer pelear sin Aarón y sin Hur? ¿Cuántos están desgastados porque se encerraron? ¿Cuántos están al borde del colapso porque nunca le dijeron a nadie la verdad de cómo se sienten? Vos no fuiste diseñado para sobrevivir aislado. Hasta Moisés necesitó hombros alrededor. Hasta Elías necesitó pan que otro le acercara. Hasta Pablo necesitó consuelo. Hasta Jesús en Getsemaní quiso compañía, aunque sus discípulos se durmieron. Así que déjame hablarte con claridad. No hagas del aislamiento una espiritualidad. No conviertas el silencio emocional en una medalla. No transformes el yo estoy bien en una prisión. Si tus manos están pesadas, busca a tus Aarones y Hures. Busca gente que no te admire a distancia, sino que te sostenga de cerca. Gente que no te use, sino que ore por vos. Gente que no te pida rendimiento, sino verdad. Gente con la que puedas decir, estoy cansado, y que no te contesten con un cliché, sino con presencia. Porque muchas veces Dios te da fuerzas nuevas a través de personas, no solo a través de un versículo que te sacude, sino a través de un amigo que aparece. No solo a través de una vigilia, sino a través de una conversación honesta. No solo a través del altar, sino a través de una mesa. Dios también sostiene por medio de la comunidad santa. Ahora, tampoco quiero romantizar el desgaste, porque hay quienes casi lo convierten en identidad. Yo siempre cansado, yo siempre agotado, yo siempre en guerra. No, el desgaste puede visitarte, pero no debe gobernarte. La meta no es acostumbrarte a vivir roto. La meta es aprender a volver una y otra vez a la fuente. Porque Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto implica dos cosas. Primero, que el cansancio existe. Segundo, que no debe tener la última palabra. Pablo no dice como ustedes nunca se van a cansar, no. Dice no se cansen, o sea, reconoce el peligro real del desgaste. Reconoce que hacer el bien también fatiga. Y esto es importante porque a veces creemos que solo se cansa el que vive mal. No. También se cansa el que sirve, el que cuida, el que persevera, el que se mantiene íntegro, el que sigue sembrando mientras no ve fruto. Cansa hacer lo correcto cuando no hay resultados inmediatos. Cansa seguir creyendo por un hijo. Cansa seguir sembrando en un matrimonio que todavía no florece. Cansa seguir siendo generoso cuando las cuentas aprietan. Cansa seguir limpio en un mundo sucio. Cansa seguir fiel cuando nadie aplaude. Pero la promesa dice, a su tiempo segaremos. No en tu reloj, no en tu ansiedad, no en tu cálculo. A su tiempo. Hay cosechas que maduran despacio. Hay promesas que se cocinan a fuego lento. Hay respuestas que Dios demora, no para herirte, sino para formarte. Y en ese proceso, el gran enemigo no siempre es el pecado escandaloso. A veces el enemigo es el desánimo, porque si logra que te canses hasta abandonar, ya no necesita destruirte de golpe.
le alcanza con apagarte de a poco. Por eso el Señor te dice hoy, no te rindas en el umbral, no sueltes en la última curva, no tires la toalla en la antesala de la cosecha. Tal vez no estás tan lejos como crees. Tal vez lo que te agota no es la ausencia total de Dios, sino la tensión de estar siendo formado en el tramo final de algo importante. Hay personas que abandonan justo antes del rompimiento, se bajan justo antes de ver el fruto. Y yo sé que el cansancio es real, pero la fidelidad de Dios también lo es. Hay una dimensión hermosa en todo esto. Dios no solo da fuerza para los grandes momentos, también da fuerza para la caminata común. Isaías 40 no dice solo que levantarás vuelo como las águilas. También dice que correrás y no te cansarás, caminarás y no te fatigarás. Porque hay gente que quiere la parte espectacular del versículo, pero la mayor parte de la vida se juega en la parte silenciosa, caminar. La mayoría de los milagros del carácter no ocurren en escenarios épicos, ocurren en el martes. En la oficina, en el trayecto, en la casa, en la disciplina pequeña, en la obediencia ordinaria, en la decisión de no soltar la mano de Dios cuando el día parece igual al de ayer. Caminar sin desmayar también es milagro. No todo milagro hace ruido. A veces el milagro es que no te entregaste al cinismo. A veces el milagro es que todavía podés amar después de lo que viviste. A veces el milagro es que seguís adorando aunque no entendés. A veces el milagro es que seguís levantándote para trabajar. A veces el milagro es que seguís criando a tus hijos con ternura cuando vos no fuiste criado así. A veces el milagro es que seguís creyendo después del entierro, después de la traición, después del no, después del silencio. Hay quienes están esperando un milagro alrededor, pero quizás el milagro más urgente está ocurriendo dentro. Quizás Dios todavía no abrió la puerta externa, pero ya está reconstruyendo tu interior. Quizás todavía no cambió la circunstancia, pero está ensanchando tu fe. Quizás todavía no llegó la respuesta visible, pero sí llegaron fuerzas nuevas. Y eso también es cielo invadiendo tierra. Quiero hablarle un momento a los que están agotados por dentro y nadie lo sabe. A vos que te cuesta hasta explicar lo que sentís. A vos que ya ni sabés si es tristeza, ansiedad, miedo o puro cansancio. A vos que hacés lo que tenés que hacer, pero por dentro andás con el tanque en rojo. Escúchame. No normalices vivir desconectado de tu alma. No te acostumbres a la sequedad. No hagas de tu fatiga un domicilio permanente. Hay descanso en Cristo. Hay renovación en el Espíritu. Hay misericordia nueva. Hay pan para el camino. Hay brazos que te pueden sostener. Hay palabra que puede levantarte otra vez. Y también quiero hablarle a los que se cansaron de orar por lo mismo. Porque uno llega a pensar cuántas veces más voy a repetir esta oración. Y sin embargo, la perseverancia no es señal de que Dios no te escuchó. A veces es el proceso por el cual tu corazón aprende a confiar más profundamente. Dios no siempre responde en el minuto que pedimos, pero eso no significa que esté ausente. A veces el cielo está trabajando en capas que vos no ves. A veces Dios no solo quiere darte algo, quiere prepararte para sostenerlo. A veces la demora no es castigo, es entrenamiento, es purificación del deseo, es maduración del corazón. El problema es que somos una generación de microondas y Dios sigue trabajando como jardinero. Nosotros queremos fruto instantáneo y Él trabaja con raíces. Nosotros queremos la foto final y Él cuida el proceso oculto. Nosotros queremos que la noche termine ya. Y Él a veces nos enseña a confiar también en la noche. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando no hay nada a la vista más que la fidelidad de Dios. Cuando Pablo dice que las cosas visibles son temporales y las invisibles son eternas, nos está enseñando una forma de mirar. Y el desgaste muchas veces empeora porque miramos solamente lo visible, miramos la cuenta, miramos la falta, miramos el rostro duro, miramos el informe, miramos el reloj, miramos el diagnóstico, miramos el rechazo, miramos la estadística. Y claro, si solo mirás lo visible te desfondás, pero la fe te entrena a mirar también lo invisible, la mano de Dios. La gloria venidera, la obra interior, la semilla que está creciendo aunque todavía no asome. No estoy diciendo que niegues lo que duele. Eso sería una caricatura de la fe. Fe no es hacerse el distraído frente al dolor. Fe es mirar el dolor y decir, no vas a definir mi futuro porque mi Dios sigue sentado en el trono. Fe es mirar la escasez y decir, no sos mi proveedor. Fe es mirar la fatiga y decir, no voy a construir identidad alrededor de vos. Fe es mirar el día pesado y decir las misericordias del Señor ya llegaron antes que yo me levantara.
Y ahora quiero llevar esto a algo muy práctico, porque a veces escuchamos mensajes hermosos y después no sabemos cómo bajar todo esto al suelo del lunes. ¿Cómo recibe uno fuerzas nuevas en medio del desgaste del día? Déjame darte algunas verdades sencillas, pero profundas. La primera, reconoce tu cansancio delante de Dios. No le hables desde el personaje. No ores como si fueras un folleto religioso. Decile la verdad. Señor, estoy cansado. Estoy enojado. Estoy confundido. Estoy seco. No puedo más. Esa oración sincera vale más que 100 frases elaboradas sin verdad. Dios no se conmueve por la oratoria decorada, se conmueve por el corazón quebrantado y humilde. La segunda, deja de esperar una fuerza abstracta y acércate a la fuente concreta que es Cristo. No pidas solo alivio, busca presencia. No pidas solo que cambie el día, pedí que te hable en el día. No pidas solo que desaparezca la presión. Pedí aprender a caminar con Él en medio de la presión. Porque la paz de Dios no siempre es la ausencia de guerra, sino la certeza de compañía. La tercera, alimentate bien espiritualmente. Elías necesitó pan y agua, vos también. Y no hablo solo de escuchar prédicas todo el tiempo. Hablo de palabra masticada, de oración honesta, de silencio delante de Dios, de adoración aunque sea bajita, de momentos donde el alma vuelve a recordar quién es su Señor. Hay agotamientos que empeoran porque estamos intoxicados de noticias, comparaciones, redes, ruidos y opiniones, pero desnutridos de escritura. No podés pretender tener fuerza de águila comiendo basura emocional. La cuarta, aceptá que no fuiste diseñado para todo. Hay cosas que deben esperar, hay conversaciones que pueden posponerse, hay compromisos que deben revisarse, hay cargas que tenés que soltar. Jesús no hacía todo. Y si el Hijo de Dios no corrió detrás de cada urgencia humana, ¿qué te hace pensar que vos sí tenés que hacerlo? A veces la falta de límites se disfraza de servicio, pero termina siendo una forma elegante de autodestrucción. La quinta, busca comunidad saludable. Levantá la mano, decí la verdad, pedí oración, permití que alguien te sostenga. Hay una soberbia silenciosa en querer quebrarse a solas. Y Dios no te llamó a eso. Hay poder cuando un Aarón y un Hur toman tus brazos. Hay descanso cuando dejas de fingir. La sexta, no desprecies los pequeños reinicios. A veces esperamos una experiencia gigantesca y Dios empieza con algo muy simple. Un versículo que te abraza. Una mañana donde lográs respirar mejor, una conversación que te ubica, una noche de sueño reparador, una decisión de decir que no, una oración de 3 palabras, ayúdame Señor. No subestimes los comienzos pequeños, el cielo suele trabajar así. La séptima, recordá que el cansancio no siempre define la temporada completa, a veces solo describe este tramo, y eso es esperanza, porque no todo será igual para siempre. El llanto puede durar una noche, pero el gozo viene en la mañana. La noche no tiene derechos perpetuos sobre vos. No construyas conclusiones eternas a partir de un día agotador. Y la octava, háblale a tu alma con la palabra. No dejes que la mente cansada monopolice el relato. El alma necesita ser pastoreada. A veces tenés que decirte a vos mismo, Dios da poder al cansado. Cristo me ofrece descanso. Las misericordias son nuevas hoy. Mi hombre interior se puede renovar. No voy a desmayar. No estoy solo. Esto no terminó. El Señor es mi pastor. El que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. No es autoayuda, es verdad revelada corrigiendo la mentira del agotamiento. Y déjame decirte algo más. Hay personas que están cansadas porque llevan años peleando solos contra su propia culpa. El desgaste no siempre viene de la agenda. A veces viene del peso interno de no haberte perdonado, de sentir que fallaste demasiado, de pensar que arruinaste el plan de Dios. Escúchame. La gracia también renueva fuerzas, porque cuando vivís bajo condenación, cada paso pesa el doble. Pero cuando entendés que Cristo te llama cargado, no después de arreglarte, sino cargado, entonces el alma empieza a respirar de otra manera. Hay descanso para el que se siente culpable. Hay descanso para el que siente que decepcionó a Dios. Hay descanso para el que piensa que ya no merece una nueva oportunidad. El Evangelio no dice, enderézate y después vení. Dice, vení, yo te haré descansar. El reposo del alma empieza cuando dejás de negociar tu aceptación y descansás en lo que Cristo ya hizo por vos. Qué alivio tan glorioso es descubrir que no tenés que salvarte a vos mismo, que no tenés que ganarte el amor del Padre, que no tenés que actuar fuerte para merecer su ayuda. Y si hoy sentís que tu vida está partida entre lo que mostraste y lo que realmente te pasa, el Señor te invita a una integridad sana.
No tenés que seguir viviendo en doble capa. No tenés que ser el personaje invencible. No tenés que esconder cada grieta. Porque hay una mentira agotadora que dice, si la gente supiera cómo estoy, me perderían el respeto. Pero a veces la sanidad empieza exactamente cuando se termina la actuación. Elías se acostó debajo del árbol. Moisés dejó que le sostuvieran los brazos. Pablo admitió que se desgastaba por fuera. Y Cristo mismo en Getsemaní confesó que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Mirá qué impresionante. El Hijo de Dios no fingió fortaleza artificial, fue verdadero delante del Padre. Si Jesús pudo decir, mi alma está triste, vos también podés decir, estoy cansado, y eso no te hace carnal, te hace honesto. Ahora, también hay un desgaste especial en los que están sirviendo. Gente que ama a Dios, ama a la iglesia, ama su casa, ama a otros, pero está cansada de sostener, de organizar, de interceder, de estar siempre para todos. Quiero hablarte a vos. Tu servicio importa, pero tu alma también importa. El Señor no quiere usarte y desecharte. No sos un utensilio desechable del reino. Sos hijo, sos hija. Antes de ser instrumento, sos amado. Antes de ser útil, sos querido. Antes de ser mano que sirve, sos corazón que necesita ser pastoreado. No permitas que la obra para Dios te aleje del Dios de la obra. No permitas que el hacer te robe el estar. Marta se agotó sirviendo mientras María eligió lo mejor. Y no porque servir sea malo, sino porque el servicio sin reposo en la presencia termina convirtiéndose en desgaste. El ministerio sin altar termina siendo maquinaria, y Dios no te llamó a funcionar como máquina. Te llamó a vivir conectado. Por eso, si estás muy cansado, hace una pausa santa. No una pausa de indiferencia. No una pausa para abandonar, una pausa para volver al centro, una pausa para escuchar otra vez el latido del cielo, una pausa para recordar que esto siempre fue de Él y no tuyo, una pausa para llorar si hace falta, una pausa para dejar que el buen pastor te recueste en delicados pastos otra vez. Y quiero decir algo que siento muy fuerte. Algunos no necesitan hoy una explicación completa, necesitan un abrazo del Padre. A veces queremos entenderlo todo para poder seguir, y Dios no siempre nos da un mapa detallado. A veces nos da pan, a veces nos da agua, a veces nos da una palabra breve, a veces nos da una persona que aparece justo a tiempo, a veces nos da sueño reparador, a veces nos da silencio que sana, a veces nos da un mensaje como este para recordarte que no estás solo. Yo no sé cuál es tu desgaste específico. Tal vez es económico y estás haciendo cuentas en la cabeza a toda hora. Tal vez es emocional y te cansaste de sentir demasiado. Tal vez es ministerial y estás drenado por cuidar a otros. Tal vez es familiar y llevas años sosteniendo un vínculo quebrado. Tal vez es físico y el cuerpo ya no responde igual. Tal vez es espiritual y extrañás los días en que orar era más fácil. Pero sí sé esto: Dios no perdió la capacidad de renovarte. No me importa si sentís que tu fe es chiquita. No me importa si venís arrastrándote. No me importa si lo único que podés decir hoy es: Señor, ayúdame. Eso alcanza para que el cielo se incline, porque el poder de la oración no está en la sofisticación de las palabras, sino en la dirección del clamor. Cuando el corazón cansado se vuelve a Cristo, algo empieza a acomodarse. Y hay otra cosa que quiero decirte: no midas la presencia de Dios por el volumen de tu emoción. Hay días donde vas a llorar y sentir muchísimo, hay días donde no sentirás casi nada, pero la fidelidad de Dios no sube ni baja según tu termómetro emocional. Hay mañanas con fuego y mañanas con niebla, pero en ambas sus misericordias son nuevas. En ambas Cristo sigue siendo refugio. En ambas la roca sigue siendo roca. A esta altura quiero que respires hondo y escuches esto como si el Señor mismo te lo susurrara al corazón. No te avergüences de estar cansado. Tráeme tu cansancio. No te escondas. No me ofende tu fatiga. Yo sé cómo restaurar lo que se desgastó. Yo sé cómo encender lo que se apagó. Yo sé cómo fortalecer lo que se aflojó. Yo sé cómo poner de pie al que ya no tiene ganas. Yo sé cómo renovar al que por fuera se está gastando. Yo sé cómo sostener al que no tiene ninguna fuerzas. Y si te preguntas cuánto tiempo más vas a soportar, la respuesta no siempre será muchísimo. A veces será hoy, solo hoy. Hoy con gracia, hoy con pan del cielo, hoy con misericordia nueva,
Hoy con la mano de Dios debajo de tus pasos. Hoy con una palabra que te mantenga respirando. Hoy con un hermano que te sostenga el brazo. Hoy con descanso en Cristo. Y mañana cuando abras los ojos habrá nueva misericordia. Y pasado mañana también. Y así, de día en día, el hombre interior será renovado. No subestimes la fuerza de un día vivido en dependencia, porque la fe no siempre gana de una sola vez. Muchas veces gana por acumulación de obediencias pequeñas. Un día más confiando, un día más orando, un día más sin rendirte, un día más levantándote, un día más diciendo no entiendo pero sigo. Y el cielo honra esa perseverancia. Quizás hoy no estás para correr, no corras. Quizás hoy solo podés caminar. Caminá. La promesa también te alcanza ahí. Caminar sin desmayar ya es milagro. Y vendrán días de correr. Y vendrán días de remontarte como águila. Pero si ahora estás en la etapa del paso corto, del aliento medido, del corazón sensible, no te condenes. Seguí unido a Cristo. Él sabe conducir también al cansado. Yo quiero profetizar en el sentido pastoral y bíblico de declarar esperanza sobre tu alma, que esta temporada no te va a destruir. Te va a revelar otra dimensión de la fidelidad de Dios. Vas a conocer al Señor no solo como el Dios de las victorias públicas, sino como el Dios del enebro, del pan caliente, del agua al amanecer, del brazo sostenido, de la misericordia nueva, de la renovación interior, del descanso para el alma. Vas a conocer a Dios no solo como el que abre mares, sino como el que cuida corazones agotados. Y el día que salgas de esta temporada, no solo vas a tener un testimonio de lo que Dios hizo alrededor, vas a tener un testimonio de quién fue Dios para vos adentro. Vas a poder mirar a otros cansados sin juzgarlos. Vas a poder sostener brazos ajenos, porque sabrás lo que es tener los tuyos pesados. Vas a poder hablarle al corazón agotado con ternura, porque recordarás la ternura que el Señor tuvo contigo. Tal vez por eso Dios permite ciertos desgastes, no para quebrarte en pedazos inútiles, sino para sacarte de la ilusión de autosuficiencia y llevarte a una dependencia más honda. Porque cuando uno cree que puede solo, vive rápido, tenso, orgulloso, duro. Pero cuando descubre que necesita gracia diaria, empieza a caminar distinto, más humilde, más compasivo, más real, más rendido, y ahí la fuerza de Dios encuentra espacio. Así que hoy no te vayas de esta palabra pensando solamente tengo que ser fuerte. No, andate pensando tengo que volver a la fuente. Porque el cristianismo no se trata de apretar los dientes hasta que pase la tormenta. Se trata de aprender a vivir unido al que calma la tormenta o te sostiene mientras todavía ruge. Se trata de Cristo en vos, esperanza de gloria. Se trata del pastor restaurando tu alma. Se trata del Padre renovando misericordias. Se trata del Espíritu fortaleciendo al hombre interior. Se trata del pan del cielo para la jornada. Se trata del yugo suave Y de la carga ligera. Se trata de no pelear solo. Y si ahora mismo sentís que esto era para vos, no lo postergues. Habla con Dios hoy, no mañana, hoy. Aunque sea con pocas palabras, aunque no te salga bonito, aunque solo puedas decir, Señor, acá estoy cansado, necesito tus fuerzas nuevas. Esa oración sincera puede marcar un antes y un después. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que escucha este mensaje. Te pido que visites al cansado, al desgastado, al que está por rendirse, al que sonríe por fuera pero llora por dentro. Dale fuerzas nuevas según Isaías 40, 29 hasta 31. Dale descanso para el alma según Mateo 11, 28 hasta 30. Renueva su hombre interior según 2 Corintios 4, 16. Dale pan para el camino como a Elías en 1 Reyes 19. Rodealo de Aarón y de Hur si sus manos están pesadas. Recuérdale cada mañana que tus misericordias son nuevas según Lamentaciones 3, 22 hasta 24. Y no permitas que desmaye, sino que siga sembrando, creyendo y caminando hasta ver la cosecha, conforme a Gálatas 6, 9. Declaramos que no vivimos de nuestras fuerzas viejas, sino de tu gracia fresca. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.